señorita Daniela Estefanía Lucero, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, Jeverly. ¿Me escuchan bien? Sí, Daniela, te escuchamos. Bueno, gracias. Un saludo especial al doctor Luis Freddy Urtovar y al doctor Iván Marulanda. Es un honor para mí compartir este espacio con ustedes. El tema de mi intervención se titula Control político de la emergencia, semántica constitucional. Para desarrollarlo, iniciaré con una introducción, posteriormente haré un análisis jurídico y fáctico del control político y finalizaré con una pequeña conclusión. Bueno, el sistema de división de poderes que contempla la Constitución Política del 91 evidencia un equilibrio entre las tres ramas del poder público que, si bien cuentan con funciones separadas, estas se ejercen a la luz del principio de colaboración armónica. Este sistema de separación de poderes en algunas ocasiones se ve alterado por circunstancias especiales que deben ser atendidas de manera urgente e inmediata. Es por ello que surge la figura de los estados de excepción, que en cualquiera de sus tres modalidades buscan proteger la soberanía del Estado, preservar la seguridad y la estabilidad institucional y proteger el orden económico, social y ecológico. No obstante, la excepcionalidad o los estados de excepción pueden generar un efecto contrario al que se propone la Constitución política. Lo anterior debido a esa excesiva concentración de poder en la rama ejecutiva, que si ésta no se ejerce de manera adecuada puede generar una crisis en el Estado de Derecho. En ese sentido, la Constitución política contempla instrumentos de control a esas facultades extraordinarias. Es por ello que tanto la rama legislativa como la rama judicial desempeñan un papel fundamental en ese ejercicio de control, pues son los encargados de realizar el control político y judicial a las decisiones del Ejecutivo. En esta oportunidad me concentraré en el control político que debe ejercer el Congreso de la República y para ello realizaré un análisis de tipo jurídico de ese control político y un análisis fáctico de las actuaciones que efectivamente realizó el Congreso de la República en el marco de las 2 emergencias declaradas por el presidente. Frente al análisis jurídico, el control político es un deber constitucional del Congreso de la República y deberá ejercerlo en cualquier tiempo sobre las actuaciones del gobierno y la administración. No obstante, en el marco de un estado de excepción, este control político cobra gran relevancia, puesto que representa un límite a las atribuciones extraordinarias del presidente. Ahora bien, si no se lleva a cabo este control político de una manera responsable, es posible que ese excesivo poder que recae en el Ejecutivo no cumpla con el principal propósito de los estados de excepción y que consiste únicamente en adoptar las medidas necesarias para atender la crisis. Por esta razón, resulta indispensable que el Congreso de la República realice el control político de los 2 decretos legislativos que declaran los 2 estados de emergencia y todos sus decretos reglamentarios. Por otro lado, en el marco de un estado de emergencia, el artículo 215 establece la obligación al gobierno de enviar un informe motivado dentro de los 10 días siguientes a la finalización de ese estado de emergencia, en el que explique detalladamente cuáles fueron las medidas adoptadas. En ese sentido, una vez llegue este informe motivado al Congreso de la República, este tendrá la obligación de, en 30 días, evaluar y pronunciarse de fondo sobre la conveniencia de esos decretos legislativos. Adicionalmente, el Congreso cuenta con la facultad de derogar, modificar o adicionar cualquiera de los decretos expedidos por el presidente. Esto implica también que tiene la obligación de revisarlos y en consecuencia determinar su idoneidad y conveniencia de esas medidas. Finalmente, ese control político que debe ejercer el Congreso es un instrumento idóneo para frenar el excesivo poder que el Ejecutivo ejerce durante un estado de excepción. En ese sentido, la Corte Constitucional también resalta la función democrática de contrapeso que representa el control político, pues en el seno de esta corporación se lleva a cabo el debate sobre las motivaciones o razones por las cuales se da origen al estado de emergencia y adicionalmente se estudia también esas alternativas de acción y se realizan las modificaciones pertinentes a las medidas que se juzguen más convenientes. Por otro lado, tenemos un análisis fáctico
y en este análisis fáctico mencionaré algunos sucesos que he organizado cronológicamente con el objetivo de verificar si efectivamente el Congreso de la República realizó o no control político. Es así que el 11 de marzo de este año, el presidente y el secretario del Senado adoptaron medidas preventivas para evitar el contagio del coronavirus, entre ellas restringir el ingreso de visitantes al Congreso, suspender las visitas guiadas al Capitolio, permitir únicamente el ingreso de congresistas a las sesiones, entre otras. Posteriormente, el Ministerio de Salud, a través de la resolución 385 del 12 de marzo, adopta medidas sanitarias y declara la emergencia sanitaria hasta el 30 de mayo, esta posteriormente fue prorrogada. Con las medidas adoptadas por el Congreso y la resolución del Ministerio de Salud, tenemos una alerta de que posiblemente el inicio de las sesiones ordinarias del segundo periodo legislativo, que estaba programado para el 17 de marzo del 2020, no se llevarían a cabo. Es por ello que un día antes, el presidente del Senado, el señor Lidio García, solicitó a la Secretaría General del Senado que la sesión del 17 de marzo se aplazara al 13 de abril. Adicionalmente, informó que radicaría un proyecto de ley que buscaba modificar la ley quinta de 1992, que es el reglamento interno del Congreso, y buscaba adicionar un parágrafo al artículo 33. Con este parágrafo se permitiría que cuando haya lugar a razones de orden público, amenaza, calamidad pública o emergencia nacional y no se pueda garantizar la presencia o asistencia de los congresistas a las sesiones, pues estas se realizarán de manera virtual. Finalmente, anunció que se recuperaría ese tiempo no laborado durante el primer receso de mitad de año, es decir, entre el 20 de junio y 20 de julio. Sin embargo, ese tiempo no laborado pues no se recuperó, las sesiones virtuales ordinarias terminaron el día 20 de junio. Posteriormente, el presidente expide dos decretos, un decreto legislativo y otro haciendo uso de sus facultades ordinarias. El primero es el decreto 417 del 2020, en el que declara la primera emergencia económica, social y ecológica, y el segundo es el decreto 457 del 22 de marzo, que decreta el aislamiento preventivo obligatorio. Esto generó que definitivamente no se llevaran a cabo las sesiones presenciales. Con eso también se genera una gran cantidad de controversias, puesto que el Congreso no podrá sesionar presencialmente y algunas bancadas políticas consideraban que realizar sesiones virtuales no era legal y además era inconstitucional. Es por ello que el 26 de marzo el presidente y el secretario del Senado nuevamente emiten un comunicado en el que manifiestan que las sesiones ordinarias del periodo legislativo se aplazarán definitivamente hasta el 13 de abril y se encuentran a la espera de un decreto legislativo que habilite la realización de sesiones virtuales de plenarias y comisiones. Frente a este asunto surge una gran duda de por qué el Congreso, al ser una corporación totalmente independiente al Poder Ejecutivo, le solicita al presidente que mediante un decreto legislativo habilite las sesiones virtuales para que de esta manera el Congreso pueda ejercer sus funciones. Es una gran duda que dejaré abierta. Por otro lado, ese mismo día se lleva a cabo la primera sesión informal virtual de la Comisión Séptima del Senado, en la cual se invita al presidente de la República y a los ministros de Salud y de Vivienda. A pesar de todas las discusiones de legalidad y validez de las sesiones virtuales, las comisiones del Senado empezaron a realizar sesiones informales virtuales en las que incluso citaron a varios ministros, superintendentes y directores de departamento. Finalmente, el presidente escucha esta solicitud y expide el decreto 491 del 28 de marzo del 2020, que en su artículo 12 permite las reuniones no presenciales en los órganos colegiados de las ramas del poder público. Artículo que, bueno, hoy nos enteramos que la Corte Constitucional lo declaró inconstitucional. Y a pesar de todas estas controversias que se presentaron en torno a la legalidad de las sesiones virtuales, el Congreso, el día 13 de abril de este año, se llevó a cabo la primera sesión virtual formal de la plenaria del Senado. Para la fecha, el presidente de la República ya había promulgado 45 decretos legislativos. A partir de este día, el Congreso inicia sus sesiones ordinarias del segundo periodo legislativo.
Una vez termina la primera emergencia declarada, la ministra del Interior envió a los presidentes de Senado y Cámara el informe sobre la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica del 17 de marzo. Para ello, la Cámara de Representantes creó una comisión accidental conformada por 45 representantes y de igual manera la mesa directiva del Senado conformó la comisión accidental con la participación de 14 senadores. Estos analizaron las motivaciones que presentó el Gobierno Nacional, constatando la conveniencia y oportunidad de la declaratoria y de las medidas. El informe presentado por la comisión accidental evalúa si la emergencia y sus medidas fueron convenientes y oportunas para mitigar el impacto de la crisis. Sin embargo, se considera que la información enviada por el gobierno es insuficiente, puesto que el informe motivado se debió presentar de manera detallada el impacto de las medidas adoptadas por el presidente y no solamente transcribir el decreto 417 del 2020, que es el que declara la emergencia y en el que se establecen los motivos. En ese sentido, era necesario presentar un balance preliminar de la aplicación de las medidas de emergencias y si éstas resultaron efectivas o no. No obstante, el informe de la comisión fue aprobado, pero no modificó ningún decreto individualmente. Y ya para finalizar, quiero resaltar algo que llamó mucho mi atención, y es que varios congresistas e incluso bancadas políticas se pronunciaron frente a algunos decretos legislativos, pues consideraban que las medidas en estos adoptados eran equivocadas y por lo tanto invitaban al presidente de la República a evaluar dichas medidas y a modificarlas en lo pertinente. Frente a estos pronunciamientos, surge la gran duda sobre la labor independiente que debe realizar el Congreso. Es por ello que se esperaría que esta corporación asuma con responsabilidad su deber y realice el análisis de cada uno de los decretos y los derogue, modifique o adicione en lo que resulte conveniente. Todo esto con el objetivo de no trasladar su función constitucional al Poder Ejecutivo, ya que en ese caso se estaría sobredimensionando las facultades del presidente. El anterior análisis jurídico y fáctico del control político que debió ejercer el Congreso me permite concluir que la actuación de esta corporación durante las dos emergencias declaradas por el gobierno, más que una defensa del Estado de Derecho, es una semántica constitucional, puesto que no ha cumplido su deber constitucional de realizar un efectivo control político a los decretos legislativos expedidos por el presidente. Muchas gracias. Agradecemos por su intervención, señorita Daniela Lucero, y le damos la palabra al doctor Luis Pedro Tobar. Muchas gracias, Yeverly. Doctor Marulanda, bienvenido a Polites. Mucho gusto y muy agradecido por su gentileza. Para Polites es un gran honor contar con su presencia. Un saludo muy especial a Lucero, a la moderadora y a todos los asistentes. El tema que voy a desarrollar es el control presencial virtual, minimización del legislativo, y para tal fin he elaborado una tesis. La tesis es la siguiente: el ejercicio virtual del control político minimalista de la excepcionalidad por parte del Congreso de la República es un fracaso y por tanto propicia el surgimiento del derecho a la resistencia civil como defensa de la Constitución política. Para desarrollar esa tesis voy a tocar dos grandes puntos. Uno que he denominado aproximaciones teóricas y el caso colombiano. En el tema de las aproximaciones teóricas, debo afirmar que el problema es de soberanía y del Estado de Derecho, entendiendo por soberanía la capacidad de autodeterminación de los pueblos y el Estado de Derecho la organización jurídico-política en torno al cual se desarrolla la vida colectiva de una sociedad. Ese aspecto del Estado de Derecho tiene para mí un principio nuclear, que es la separación funcional del ejercicio del poder político, porque es la reacción de la modernidad del medioevo. Por tanto, el Congreso de la República es la representatividad popular que desarrolla el principio democrático. Teóricamente, el principio democrático es el reconocimiento sin restricciones de que la soberanía reposa en el pueblo, no en la nación, sino en el pueblo. Por tanto, es soberanía popular. Y que existe
en la organización jurídico-política la democracia participativa. Y una democracia participativa implica que haya control social, control político y control jurisdiccional. Y el otro aspecto teórico es la resistencia civil. Para tal fin me he fundamentado en Antonio Enrique Esteves Araujo, un texto de derecho constitucional que casualmente lo llama la resistencia civil como defensa de la Constitución. Esteves Araujo puntualiza que la resistencia civil como tal implica dos cosas en la defensa de la Constitución, que es un test de constitucionalidad y que es un derecho ciudadano. Respecto del test de constitucionalidad, es el escrutinio público de decisiones jurídicas en sede del juez de constitucionalidad. Y como derecho ciudadano, entonces, es pues un derecho humano más para una sociedad. Por esa razón, constituciones como la alemana de 1948 tiene establecido en el artículo 21, si la memoria no me falla, el derecho a la resistencia del pueblo alemán para preservar la institucionalidad democrática y republicana de Alemania. En el caso colombiano, es el segundo punto. Y en este tema voy a tocar, en primer término, la representatividad y el control político. A partir del artículo 3º, que reconoce que la soberanía es del pueblo, los derechos políticos del artículo 40, donde habla del control político, y el artículo 260 constitucional, que es el que nos indica cómo el pueblo puede elegir directamente a sus representantes. Ese control político se puede ejercer en época de normalidad, según las voces del artículo 114, como competencia natural del Congreso. Reformar la Constitución, hacer las leyes y ejercer control político sobre la administración pública. Es de todos conocidos que el control político en la normalidad se ha diluido a tal punto que solo existe la posibilidad real de citaciones a los ministros para informes, no más. La llamada moción de censura nunca ha progresado, nunca ha prosperado en Colombia. Pero también el control político se ejerce en la excepcionalidad, según las voces del artículo 214 y 215 constitucional. En ese sentido, el control político debe ser mucho más rígido, mucho más serio, mucho más sustancial que la normalidad. Por eso, el control político en la excepcionalidad es un ejercicio directo de soberanía popular en sede institucional de la soberanía como es el Congreso de la República. Por eso el control político de la excepcionalidad implica que haya un contrapeso al gobierno. Y ese contrapeso al gobierno es la defensa del Estado de Derecho. Y como es la defensa del Estado de Derecho, es la materialización de la democracia. Si algo tiene de virtud la Constitución política colombiana en este tema de la democracia es darle el carácter de, según el artículo 40, de elegir, ser elegido y ejercer control político. Por eso el control político de la excepcionalidad es tan importante. El tercer punto que quiero tocar en este apartado es el llamado principio de colaboración armónica. Principio que siempre lo he dicho en clases, es un fraude democrático y normativo. La modernidad del Estado de Derecho se construyó sobre el sistema de pesos y contrapesos, no de colaboración armónica. Por eso la colaboración armónica en Colombia es una figura atípica que ha generado muchísimos males y por eso la he catalogado de fraude democrático y normativo. Por tanto, cuando el legislador
hace mutis por el foro en su función de control político, sea en la normalidad o en la anormalidad, el administrador lo sustituye. Y cuando el administrador sustituye al legislador, necesariamente abre la puerta para el control jurisdiccionalidad sin reservas, porque no es competencia natural del administrador o ejecutivo legislar. Por eso el tema del Congreso virtual invita a reflexionar sobre si es una potestad legislativa o es un mandato excepcional. Y tengo la intuición que definitivamente es una potestad legislativa, no un mandato constitucional, no un mandato excepcional. Por eso es sumamente extraño, como lo escuchamos en voz de Daniela Lucero, cuando el presidente del Congreso de la República dice que no va a hacer sesiones presenciales porque hay una declaratoria, una obligación legal de confinamiento. Esa es la mitomanía legal. Y además afirma que no se pueden hacer sesiones virtuales porque la ley quinta del 92 no lo permite, que es la ley quinta, es el reglamento del Congreso de la República. Como diría la filosofía popular, a grandes males, grandes remedios. Si estamos viviendo una situación de anormalidad, fácilmente por voluntad mayoritaria del Congreso de la República se hubiera podido trasladar el tema de la presencialidad a la virtualidad, así como constitucionalmente está facultado el Congreso para sesionar por fuera de la capital de la República, en circunstancias muy especiales, bien sea como corporación o como unidad de trabajo a través de comisiones. Por eso, el Congreso de la República ejerce un control político minimalista. Citación en comisiones a ministros para que expliquen y den razones sobre la excepcionalidad de la emergencia. Desconociendo el mandato del artículo 114 de ejercer control político como corporación. Luego ese control político minimalista lo catalogo sin ambajes de ninguna naturaleza como una irresponsabilidad del legislador. Una irresponsabilidad del legislador que deslegitima la representatividad colombiana. Y esa representatividad lesionada hace que en el común de la gente, en el común de la población colombiana, el Congreso de la República sea tan desprestigiado. Por eso, esperar que el presidente de la República, en uso de las facultades extraordinarias constitucionales de la emergencia, autorizara las sesiones virtuales, es la demostración, para mí, sin lugar a dudas, de la renuncia de la autonomía institucional del Congreso de la República para adherirse a la voluntad del gobierno central. Y esto es sumamente peligroso en un Estado de Derecho. Porque esa renuncia a la autonomía institucional y plegarse a la voluntad gubernamental es la negación del ejercicio de la función control del poder político. Es la renuncia al mandato de la representación popular. Y si hay una renuncia al mandato de la representación popular, hay una traición al soberano. Y esa traición al soberano, que implica no ejercer funciones constitucionales, debe necesariamente, en una sociedad madura, producir un impedimento moral para seguir ejerciendo la función legislativa. Lamentablemente en Colombia
Los impedimentos morales son como tener la madre muerta, pero la imagen de la madre lo acompaña a uno. Es necesario recuperar el talante moral de la sociedad colombiana. Por eso estamos simple y llanamente frente a una crisis institucional. Una crisis institucional que implica el fracaso del legislador y el fracaso del administrador por el abuso del poder de policía. Y frente a ese fracaso del legislador por su renuncia a las funciones de control político y el fracaso del administrador por el abuso del poder de policía, al pueblo no le queda sino una esperanza, constitucionalmente hablando. El juez de constitucionalidad como defensor de la democracia y del Estado de Derecho. Por eso, la crisis institucional involucra a las tres típicas funciones del poder político: la legislativa, la administrativa y la judicial. Y para concluir, el derecho como resistencia, el derecho a la resistencia como defensa de la Constitución tiene el siguiente fundamento. La sociedad le teme al vacío normativo. Como la sociedad tiene temor al vacío normativo, cuando el legislador fracasa, el administrador asume la función legislativa. Pero cuando el administrador concentra desmedidamente funciones, el juez asume el control sin reservas. Y si el juez no cumple, al pueblo no le queda más que apelar a la resistencia civil. Entendiendo por resistencia civil el espacio vacío del derecho para que el soberano, con su fuerza inherente, cree derecho para la sociedad. Porque siguiendo a Aristóteles, no existe ningún grupo social que pueda mantenerse sólido sin el lazo, sin el cemento de lo normativo. El carácter normativo es inherente a la naturaleza humana. Por eso uno puede afirmar, sin lugar a duda alguna, que los seres humanos vivimos en un mundo de normas y en un mundo de reglas desde la concepción hasta después de la muerte. Yo invoco a que se reflexione desde la academia sobre el papel del legislador colombiano, sobre todo en épocas de excepcionalidad, porque a mí sí me da mucho temor acostarme en un sistema político democrático y levantarme en un sistema político autocrático. Muchas gracias. Gracias por su intervención, profesor Tovar. Doctor Iván Marulanda, bienvenido al ciclo de foros constitucionales 2020 del Grupo Polite. Tiene usted el uso de la palabra para su ponencia. Bueno, primero que todo, a Polites, mi gratitud por esta invitación. Para mí es un honor estar con ustedes, al profesor Tovar, a Jeverlin, a Lucero, muchas gracias y felicitaciones por sus intervenciones y por la antesala tan profunda y tan seria que le han puesto a esta conversación. Una conversación profunda, compleja y muy importante, trascendental. Yo le agradezco enormemente. Mi tema, el tema que ustedes me han propuesto es el del control político en estados de emergencia. Voy a referirme, para llegar al punto concreto,
un poco a lo que me inspira las intervenciones tan interesantes y tan profundas de Lucero y del profesor Tovar. Para decir, la organización social, la ubicación del ser humano en el planeta, en una nación determinada, en una geografía. Esa concreción de un concepto social, de un concepto de la propia condición humana, pues por supuesto tiene toda una tradición y una conformación a lo largo de centurias, generaciones que van construyendo esa conceptualidad, esos valores y esa institucionalidad en un proceso que, entre otras cosas, es muy traumático, porque normalmente la formación de estos escenarios de nacionalidad, de derechos, de identidades y de ubicación jurídica son procesos violentos o procesos de una muy álgida controversia social. En el caso colombiano, digamos que estamos construyendo esta democracia de la que habla el profesor Tovar, de la que habla Lucero, pues desde la propia guerra de la independencia. La guerra de la independencia es una guerra inspirada en una noción de soberanía y de una noción de independencia para darse como pueblo en aquellos tiempos y desde aquellos tiempos, pues una identidad de valores, de principios, una identidad jurídica. Y en todos estos 200 años, o mejor estos 200 años, son un trasunto de conflictos terribles. En la solo siglo XIX hubo cerca de 50 guerras civiles. No hemos salido realmente de una confrontación violenta política, hasta nuestros tiempos, que han dejado todo tipo de barbaries, todo tipo de dolores y, por supuesto, un rastro que se concreta y se consolida en el derecho y en las constituciones. Hemos hecho a este paso de golpe en golpe varias constituciones hasta llegar a la Constitución del 91, en cuyo escenario de formación tuve el honor de estar como constituyente. Pero es la historia de todos los pueblos democráticos. La verdad, todos están antecedidos de guerras brutales y de conflictos sociales violentos y controversias muy álgidas. Ahora bien, hemos llegado, digamos, al escenario virtuoso de una constitución democrática que tuvo una inspiración popular muy profunda y sobre todo una inspiración en la diversidad. Anteriormente las constituciones colombianas eran dictadas por los ganadores de las respectivas guerras civiles. Esta fue la primera constitución que se ha hecho en donde todas las fuerzas que se sentaron a redactarla y construirla representaban expresiones que venían derrotadas de esas confrontaciones militares. Fue una reunión de derrotados para resolver por las buenas lo que no habíamos podido resolver por las malas. Y fue un escenario donde se pudieron entonces escuchar todas las voces de diversidad que tienen origen en las realidades sociales, culturales de nuestra nación. Y se logró un consenso de una juridicidad
alrededor de la expresión de verdades de distintos orígenes para encontrar una síntesis constitucional en donde todos pudiéramos caber sin perder nuestra identidad y nuestra razón de ser social. Ahora bien, Colombia tiene, y voy a hablar de la realidad, de la verdad verdadera, como dicen acá en este municipio de Río Negro. Históricamente hay esa frase muy típica en Río Negro, Antioquia. La verdad verdadera. La verdad verdadera histórica a partir de esa Constitución del 91. En estos tiempos que hemos vivido, mi generación, que están viviendo ustedes jóvenes, y que el profesor Tovar vivió, ha vivido, de la cual hemos sido testigos. Hay una situación paradójica y curiosa, y es que Colombia tiene dos hitos históricos en los últimos tiempos, en la segunda mitad, digamos, en los últimos 50 años. Dos hitos históricos que son la Constitución del 91 y el Acuerdo de Paz. Y los dos hitos históricos se los ha entregado para que los desarrolle a los enemigos de esas expresiones históricas. La Constitución del 91 cayó en manos de los enemigos de la Constitución del 91, que fueron elegidos en las elecciones congresionales que hubo inmediatamente después de la Constituyente, y a la cual llegaron voraces y desesperados todas las fuerzas que habían sido superadas conceptualmente y desde la propia esencia de su propia naturaleza en esa Constitución del 91, y llegaron a destrozarla. Esa Constitución está en manos de los enemigos hace 30 años que se hizo, 29 años, y ha sufrido 50 reformas. Por supuesto, conserva una quinta esencia democrática de respeto a la diversidad y una quinta esencia filosófica de libertades y de derechos que no han podido vulnerar. Lo mismo pasó con el Acuerdo de Paz. Se lo entregaron a los enemigos del Acuerdo de Paz y llevamos desde el año 2016 hasta acá 4 años o 3 años o 2 años, sobre todo los 2 últimos años, pero los 3 años o 4 desde su firma en manos de los enemigos, tratando de destruirla, de destruir ese acuerdo y de desnaturalizarlo. Traigo esa reflexión porque hay una cosa que es fundamental en la formación de estos instrumentos jurídicos, porque el Acuerdo de Paz fue un instrumento, fue una concepción de Estado, un acuerdo que se llevó y se trasladó a la institucionalidad jurídica para realizarlo como un asunto de Estado. Y lo mismo, pues, la Constitución, ni hablar. Y entonces les decía, hay algo sustantivo, y es qué es lo que está en la conciencia del pueblo. Al fin de cuentas, todas estas institucionalidades y todas estas expresiones y manifestaciones de la juridicidad y del derecho y de la política, pues están conectadas con la voluntad popular. Y entonces hay que decir y recordar que ese escenario de la expresión de la voluntad popular ha sido un escenario torpedeado, destruido, desnaturalizado y desvirtuado desde la realidad misma de la marginalidad y de la pobreza por la manipulación de la política
y por la explotación de la voluntad popular en procura del poder político para ponerlo al servicio de los intereses de unas minorías. Esa es la realidad fáctica de todo esto. Y es que concebimos a lo largo de estos 200 años un Estado de Derecho democrático, garantista de libertades, de derechos, pero en la realidad no hemos construido una base política popular sólida, conectada con esas expresiones superlativas del derecho. Y entonces hay que decir, no tenemos partidos políticos. Y por ese camino decir las elecciones en las que se eligen esas personas que manejan esas instituciones, que manejan esta Constitución en el Congreso, en el gobierno, y también en la rama jurisdiccional en la medida en que existe una conexión política en la forma como se eligen las altas cortes, etcétera, en la propia rama jurisdiccional. Y entonces hay que decir, allá llegamos a la formación de esos poderes de una manera, desde el punto de vista democrático, anómala. Y la sintetizo. Hay una población pobre muy grande que no tiene paciencia ni oportunidad de reflexionar sobre la quinta esencia de su sociedad y de su identidad y de su propia naturaleza como ser humano, y de conocer y reconocerse en sus derechos y en esa institucionalidad. En la situación de hambre, la situación de marginalidad y también la forma como se ha cultivado esos electores. Digamos que la formación de ese poder está vinculada a que hay ríos de dinero en los procesos electorales. Ríos de dinero para elegir congresistas, ríos de dinero para elegir presidente de la República. Ríos de dinero. Ríos de dinero que provienen ¿de dónde? De donde está el dinero. Bien sea o de las grandes fortunas privadas o de las grandes fortunas criminales y espurias, que pagan procesos políticos, pagan poderes políticos para buscar su propia protección. Entonces, tenemos unos políticos con poder en las instituciones del Estado que no representan un pensamiento, una identidad política, un mensaje político, una voluntad popular, sino intereses económicos que les permiten a ellos obtener los recursos suficientes para ir a los procesos electorales a comprar votos o a comprar toda una trama de fraude electoral que cuesta mucho dinero y que está ahí de por medio puesta en la formación del poder en Colombia. Ahora bien, estos poderes establecidos de esa manera espuria van a ser funcionales naturalmente con quienes les patrocinaron su elección para corresponderles por un lado y devolverles atenciones, digámoslo así, pero también para mantener una comunicación que les permita perpetuarse de tiempo en tiempo cada que hay elecciones en el poder. Esa es la realidad. Y por lo mismo, como no hay una formación del poder desde un pensamiento ideológico o desde un programa o desde una organización política que tenga un pensamiento político y un programa, sino que es una lucha abierta para sobrevivir en el campo electoral, donde lo que prima fundamentalmente es la capacidad de comprar elecciones. Por supuesto, hay unos políticos, y me precio de estar allí, no son muchos, que somos elegidos
por una conexión con unos principios y con unos ideales y no manejamos dinero ni manejamos caminos espurios para llegar al poder. O para llegar a las posiciones de representación, no al poder, sino a las posiciones de representación. Traigo toda esta historia porque es muy importante ubicarnos en la realidad de las cosas, para ver de qué manera esos textos jurídicos, esos principios que están allí, caen en manos para su interpretación y para su realización en manos que no tienen una conexión profunda con lo que esos textos significan, sino con otro tipo de intereses y otro tipo de valores. Para citarles algo que tiene que ver con toda esta conversación. Doctor Iván Marulanda, Sí. les recuerdo que quedan 5 minutos y le solicito por favor en su intervención logre concretar su punto de vista específicamente sobre el control político. Gracias. Sí, ahí va. Entonces, ¿quién ejerce ese control político en el caso concreto de los estados de excepción? Un Congreso que no tiene unos cuerpos de pensamiento, sino unos cuerpos de compromiso. Es decir, hay unas bancadas comprometidas y que son funcionales con el gobierno y que trabajan en llave con el gobierno, como ustedes bien lo han explicado, y un parlamento numeroso, como son los parlamentos, en donde no existe bloques de pensamiento político, sino representaciones prácticamente individuales que buscan una expresión allá y una manifestación. Entonces, cuando se abre la discusión sobre un tema en el Congreso, intervienen 80, 90 personas. Y por supuesto, como nos ocurre siempre en este tipo de discusiones, se acaba el tiempo y entonces cada persona que habla no puede expresarse sino 3 minutos y en 3 minutos los asuntos de Estado no se pueden examinar, no se pueden discutir y sobre ellos no se puede obtener un resultado que tenga que ver con la situación histórica que se está planteando. Ahora, aquí en Colombia, primero, no hay claridad en el Congreso, en ese Congreso que acabo de pintarles, no hay claridad sobre cuál es el alcance jurídico de las normas que rigen el estado de excepción. Tratamos de hacer control político sobre decretos, por ejemplo, concretamente con el proyecto sobre renta básica de emergencia para modificar un decreto ley expedido en el marco de la emergencia. Y los senadores, en su gran mayoría, decían, nosotros no tenemos atribuciones para hacer esa ley que ustedes están proponiendo, porque esa ley tiene un carácter fiscal, un carácter financiero, un carácter presupuestal y tributario que no es de la iniciativa del Congreso. Y entonces esa ley no se puede tramitar. Hubo que hacer todo un proceso de adoctrinamiento y más que eso de pedagogía para enseñarle a esos congresistas, donde estaban entre otros congresistas de más de 20 años de estar en el Congreso, que no conocían cuál es el marco jurídico que rige en los estados de excepción. Y entonces, cuando no existe ni siquiera el conocimiento de las normas y el alcance de la norma y por lo pronto y por lo mismo el sentido de responsabilidad que tiene el Congreso, que debe tener el Congreso en el ejercicio del control político y del equilibrio de pesos y contrapesos, pues por supuesto no hay control político. Y como el gobierno tiene una relación de connivencia y de maridaje con unas mayorías que tienen ahí ajustadas y organizadas para ser funcionales a los intereses del gobierno, pues simplemente las cosas que pasan tienen que ver es con la voluntad del gobierno. Eso le da un carácter subalterno al gobierno, al Congreso, una condición de apéndice del Ejecutivo en la medida en que hay una funcionalidad, en la medida en que esos congresistas, como lo decía ahora,
no vienen de una convicción política, no vienen de una manifestación popular idónea en el sentido de la construcción de un pensamiento y de un proyecto de país, sino de unos intereses fácticos, inmediatos, de poder. Entonces, naturalmente, ese maridaje y esa transacción se dan entre el gobierno y las mayorías del Congreso. ¿Para qué? Para que no haya control político. Me da pena haberme extendido demasiado, pero bueno, dejo puestas las cosas ahí. Me imagino que va a haber una conversación que nos permita pues, profundizar en estos temas. Muchas gracias, doctor Marulanda. A continuación, me voy a permitir realizar una síntesis de las ponencias de cada uno de los juristas en el orden de exposición de cada uno, para poner al tanto lo que se ha discutido en el presente foro. Inicialmente, la señorita Daniela Lucero expuso un análisis jurídico comparado con un análisis fáctico de todo lo que pasó en una línea de tiempo durante ese tiempo de contingencia, en el cual analizaba la forma en la que el Congreso ejerció ese control político y concluye que la actuación del Congreso durante las dos emergencias declaradas por el gobierno no cumple con la defensa del Estado de Derecho. Es decir, el Estado no cumple con su deber constitucional de realizar un efectivo control político a todos los decretos legislativos. De manera posterior, el doctor Tovar argumentó y sostuvo en su ponencia que el ejercicio virtual del control político es una minimización y fracaso por parte del Congreso de la República. Para sustentar su tesis tuvo dos argumentos de carácter teórico. El primero, la soberanía como un elemento de preexistencia para una democracia participativa. El segundo, y en un segundo momento, hizo referencia a la resistencia civil, que implica tanto un test de constitucionalidad de las decisiones y un derecho de los ciudadanos, que es un derecho humano para todas las personas y colombianos. En ese sentido, el control político en la excepcionalidad sería un ejercicio directo de la soberanía nacional, es decir, que representa un contrapeso para las decisiones del gobierno, defiende el Estado de Derecho y es la materialización de la democracia. Sin embargo, en la realidad vemos un control político minimalista, simplemente cita a los ministros y desconoce a todas luces el mandato y lo expresado por la Constitución para cumplir efectivamente su función. De esta manera, el doctor Tovar concluye que es una irresponsabilidad del legislador. Queda deslegitimada la institución a partir de la función del control político que debía realizar ante un momento de crisis como el que está pasando en nuestro país, lo que implica un fracaso del legislador porque renuncia a controlar las decisiones de la administración, quien abusa de su poder de policía, cuyo rescate nos deja entonces en un momento de contingencia, no saber qué hacer, y el rescate simplemente recae en el juez constitucional, que de no lograrse le corresponde a cada uno de los ciudadanos. De manera posterior, el doctor Iván Marulanda hizo una reflexión histórica sobre los conflictos y la historia de Colombia y la constante confrontación política del país. De esta manera, le permitió concluir los hitos históricos de este país siempre han estado en manos de los enemigos. Estos dos hitos que considera el doctor son la Constitución del 91 y el proceso de paz, que han sido ideados para ser desarrollados por quienes eran los principales opositores de dichas figuras. Esto puede llevar a concluir que no hay una base política conectada con lo expresado en la Constitución, de quienes están ejerciendo el poder político y quienes tienen en sus manos para ejercer ese control político son personas que no cuentan con la formación y con las bases previas para materializarlo efectivamente. Por lo tanto, lo que hay es un cuerpo colegiado con intereses particulares, cuyas ponencias eternas y cuyo conocimiento no reconoce el alcance de la norma ni el contenido de la misma en los estados de excepción, y material un control político bajo estas condiciones se convierte en una tarea sumamente complicada para el Congreso de la República. De esta manera, concluye el doctor Iván Marulanda, pasa al Congreso a ser un apéndice y un subalterno del gobierno. Ahora bien, en mi calidad de moderadora, me voy a permitir realizar determinadas preguntas a cada uno de los juristas. La primera pregunta va para la señorita Daniela Estefanía. Con relación a su ponencia, usted manifestó
que el ejercicio del control político es fundamental para que las decisiones tomadas sean fruto de la democracia y que no afecten el Estado del Derecho. Quisiera saber en qué medida considera que se materializó dicho control en los decretos de emergencia y que tenga en cuenta las controversias suscitadas entre los partidos del Congreso y precisamente lo que expresó el doctor Iván Marulanda, y además el factor del tiempo como una condición para que dicho debate y dicho análisis sea completo. Tiene usted el uso de la palabra. Gracias, Jeverlin. Bueno, si bien el Congreso de la República, tanto Senado como Cámara, realizaron diversos debates de control político a varios ministros, como de Salud, Vivienda, Minas y Energía, Educación, Trabajo, e incluso superintendentes, el control político que debe ejercer el gobierno no se agota únicamente llamando a los ministros del gabinete presidencial a rendir cuentas de las medidas que ha adoptado y qué tan efectivas han sido estas. Por el contrario, se necesita un activismo legislativo, es decir, que el Congreso asuma con altura su responsabilidad de ejercer control político, pues recordemos que incluso tiene la facultad de derogar, modificar o adicionar cualquiera de los decretos legislativos expedidos por el presidente. En ese sentido, considero que no se materializó el control político que se esperaba por parte del Congreso de la República. Pues como bien lo mencionaron el doctor Luis Freddy Tovar y el doctor Iván Marulanda, en el marco de una emergencia y de una excepcionalidad es necesario e indispensable este control político. Sin embargo, el Congreso no lo realizó. Adicionalmente, reconociendo lo que tú me preguntaste teniendo en cuenta, mejor dicho, esas controversias que suscitaron en el Congreso, el informe que envió el gobierno de la República, el Congreso conformó comisiones accidentales que debían presentar un informe en el que detallaran ese control y esa evaluación a esos decretos. Sin embargo, debido a las diferencias ideológicas, no se presentó un solo informe, sino que se presentaron dos. Es decir, el Congreso no se puso de acuerdo tampoco para evaluar el informe presentado por el gobierno. El primer informe fue elaborado por los partidos tradicionales y el Centro Democrático y el segundo informe fue elaborado por el Partido Alianza Verde y los partidos de oposición. Estos informes se pondrían en conocimiento del Congreso en pleno para ser aprobados. Sin embargo, en ninguno de los informes había una propuesta clara y contundente de reformar, de derogar o modificar alguno de los artículos o de los decretos presidenciales, legislativos que expidió el presidente. Es por ello que queda en tela de juicio esa labor fundamental que debió ejercer el presidente de la República y desde mi posición personal, no hubo una materialización efectiva del control político que debió ejercer el Congreso. Gracias por su intervención, señorita Daniela Lucero. La siguiente pregunta es para el doctor Tovar. Bueno, me faltó hacer una claridad antes de mencionar las preguntas. Y es que la pregunta se dirigía a determinada corista, pero esto no significa que los otros participantes no puedan participar. Así que si uno de los dos quiere mencionar algo al respecto, esta es su oportunidad para que se manifieste antes de pasar a la siguiente inquietud. Digamos, al doctor Marulanda. Sí, permítame hacer una aclaración a lo que acaba de decirnos Lucero. A ver, primero lo que dice la Constitución es, cuando se termina el tiempo de la emergencia, el gobierno debe entregar un informe sobre lo actuado en el transcurso de la emergencia. El Congreso debe evaluar ese informe y manifestarse con relación a ese informe en ejercicio del control político. Y para eso tiene un mes. Es decir, el gobierno
radica el informe del presidente de la República y de los ministros sobre la emergencia, las razones por las cuales dictó el estado de emergencia y lo que hizo con esas facultades extraordinarias de la emergencia económica, social y ambiental. Desde el momento en que el presidente radica en la Secretaría General del Congreso, del Senado y de la Cámara ese informe, esas cámaras tienen un mes para referirse al informe, pero tienen un año para ejercer el control político sobre los decretos. Es imposible en un mes hacerle control político a 150 decretos que expidió el gobierno en estos dos estados de emergencia, 170. Es imposible. Materias tan complejas como materias fiscales, materias de salud, en fin, es imposible. Es un año lo que tiene el Congreso para ejercer ese control político sobre los decretos. Lo que se hace en el mes es una discusión sobre el informe en sí mismo, sobre las razones que le dieron origen a la emergencia y sobre la forma en general como el gobierno ha manejado la emergencia. Ahora, es verdad que no se hizo una discusión adecuada, entre otras cosas porque no se sabe muy claramente bajo qué procedimientos se debe realizar ese control político sobre ese informe. Yo estuve en la comisión accidental que se creó para hacer un informe al Senado de la República, a la plenaria, sobre el informe presidencial dentro de los 30 días. Y la verdad es que no había en el Congreso, en el Senado de la República, claridad de qué era lo que había que hacer y cómo había que hacerlo. Y toda esa confusión, pues la aprovecha tanto el gobierno como los amigos del gobierno para que no se realice realmente el debate de control político que era necesario. Pero además, como lo decía el profesor Tovar, en las condiciones de la virtualidad en la que se estaban desarrollando todos estos acontecimientos, pues era imposible realmente que hubiera un verdadero control político. Pero además, en las condiciones políticas que yo les planteé, como se forman los partidos y la representación en el Congreso y la propia formación del Poder del Ejecutivo, pues lo que hay siempre que tener aquí al frente en Colombia es una realidad que tenemos que transformar, y es la política. La política hay que transformarla para que en el poder estén reflejadas realmente las instituciones jurídicas y el pensamiento profundo de lo que el pueblo colombiano quiere ser como nación, como sociedad y como como seres, como conglomerados de seres humanos. Eso quería aclarar con relación al tema. Muchas gracias, doctor Iván Marulanda. La siguiente pregunta va para el profesor Tovar. Usted expresó que el Congreso de la República no ha ejercido control político a la declaratoria de emergencia del presente gobierno. Esto significa que el Congreso se ha autodeslegitimado y con ello agrava la cantidad institucional del Estado de Derecho. Sí, efectivamente. A pesar de los términos que acaba de explicar el profesor Marulanda, el ejercicio del control político formal implica un mes para estudiar el informe, un año para revisar los decretos y modificarlos, adicionarlos o derogarlos, o convertirlos en legislación permanente. Pero debe existir un control político sustancial, un control político real. Y ahí es donde yo refuerzo mi posición. Desde el punto de vista formal, nosotros dejamos pasar las cosas. Pero desde el punto de vista material, lo que prevalece es el compadrazgo, el amiguismo, y por eso las cosas en Colombia suceden, pasan, se reforma para que todo siga igual. Es decir, falta
por las mismas falencias que identificó el doctor Marulanda como conocedor de primera mano de lo que sucede en Colombia, falta voluntad política de los representantes del pueblo para oponerse, para plantarse políticamente frente a una decisión del gobierno. Por eso es muy triste escuchar de un integrante del Congreso de la República la triste realidad de que el Congreso de la República es un apéndice del gobierno. Y si eso es así, entonces eso significa que en Colombia no existe separación funcional del ejercicio del poder político. Existe un gobernante con mucho poder a tal punto que tiene subordinado la función constituyente derivada crucial, que es la que va a garantizar el imperio de la ley y el Estado de Derecho. Le agradezco por su intervención, doctor Tovar. ¿Alguno de los ponentes desea fijar su postura? Muy breve, muy breve. No puedo estar más de acuerdo con el profesor Tovar, solamente para agregar lo siguiente. Esa condición de subalterna de dependencia está alimentada permanentemente con el clientelismo. Es decir, a esas mayorías del Congreso las mantienen sujetas a esa yunta y a esa situación de dependencia y de obsecuencia con burocracia y por supuesto con el manejo de ciertas dádivas, lo que llamamos en el lenguaje popular la mermelada, para mantener la lealtad y a esa sujeción del Ejecutivo. Solamente para agregar eso, pero lo que planteó el profesor Tovar es, a mi juicio, correcto y muy bien dicho. Le agradezco, doctor Iván. Marulanda, la siguiente pregunta está dirigida para el doctor Marulanda y es la siguiente. Usted, como delegatario de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, participó en el diseño institucional colombiano que incluía la figura de los estados de excepción. ¿Cómo analiza el ejercicio práctico de la excepcionalidad actual frente al sueño de los constituyentes del 91? Bueno, esa es una gran pregunta. Qué maravilla. Ustedes son personas muy brillantes y me honra mucho estar con ustedes. Mire, hay una cosa muy importante que yo no quiero dejar pasar porque es el punto central. Nosotros tenemos un déficit o una falencia brutal de formación política del pueblo colombiano, de formación en sus instituciones, que la gente sepa qué poderes, qué derechos tiene como ciudadano y que tenga clara la condición de del servidor público en cuanto que está pagado por la sociedad, por la gente, por la comunidad y está para servirle a la comunidad. Entonces, aquí hay un vacío, repito, que está en el origen mismo del constituyente primario o del pueblo como formador del poder. Mientras no venzamos esa ignorancia, no vamos a tener una ciudadanía libre además que canalice su expresión política del voto a partir de un compromiso profundo sobre sus anhelos como ser humano y como sociedad y como colectivo. Es decir, que la gente tenga la capacidad de elegir a quienes van a representarlo y no a quienes van a representar terceros intereses que son distintos a los del propio elector. Eso me parece importantísimo señalarlo. No hay tiempo acá para expresar algo que yo quisiera sobre cómo se formó esa Asamblea Constituyente,
para saber qué fue lo que pasó ahí. Allá lo que pasó fue una especie de milagro fruto de un momento de desesperación, un momento tal vez de frustración del pueblo colombiano, en un momento en que ocurrían una cantidad de desastres de tal magnitud que hubo un sentimiento de que había que refundar esta nación, de que había que sembrar una semilla que nos diera la esperanza de que estábamos empezando un nuevo camino y como a salir de una tragedia anterior. Y entonces se produjo una elección rarísima de unas personas que no estaban allá representando nada distinto que ese momento histórico. Es decir, allá no había clientelas políticas, allá no había nadie elegido por compra de votos. Allá todos los que estábamos allá en ese momento, digámoslo así, milagroso de la historia colombiana, llegamos embebidos de un gran sentimiento de tragedia y de una gran ilusión de ponernos de acuerdo en un nuevo proyecto de país y un nuevo proyecto de institucionalidad democrática. Y entonces nosotros tuvimos vigencia durante 6 meses mientras se hizo esa constituyente y después nos dispersamos. Esa discusión de si hicimos bien o no hicimos bien en declararnos impedidos para una elección inmediata, si eso fue acertado o no fue acertado, esa es otra discusión. Lo cierto es que hicimos ese oficio de reconocernos allá como representantes de una esperanza y de un mensaje de refundación, de reconstrucción social y humana y de valores. Y encontramos en esa conversación y redactamos lo que el sentimiento popular nos dictaba, y también sobre esos habrá mucho que contar de cómo llegaban esas razones, no solamente porque las llevábamos puestas en la piel, porque veníamos de la plaza pública y veníamos de toda esta historia, todos veníamos de una historia muy, muy dolorosa, sino porque nos llegaban los papeles y se sistematizaban los papeles que la gente enviaba desde los barrios, desde los colegios, de las universidades, etc. Y trabajábamos sobre esos pedidos que nos llegaban, que era la voz popular. Fue una cosa realmente inédita, sobre la cual no hay realmente que yo conozca un antecedente en la historia colombiana. Y lo que se hizo entonces ahí fue una inspiración popular, un sentimiento de la historia y de la gente. Pero después vino toda esta formación de la que venimos hablando del poder y que ya viene a instrumentar la institucionalidad en función de intereses muy privados y de intereses políticos y de intereses económicos y de intereses, hasta intereses criminales. Y entonces ya eso es otra cosa, es otra cosa. Entonces, eso sí, queda digamos, el espíritu histórico de esa Constitución y queda también la expresión de unas libertades y unos derechos y de un consenso y de un respeto a la diversidad, una expresión de la diversidad que no han podido todavía desfigurar. Todo eso está ahí en el alma de esa Constitución y no lo van a poder destruir hasta cuando logremos cambiar los sistemas de representación o los procesos de representación que lleven allá a ciudadanas y ciudadanos que realmente estén dispuestas a interpretar ese mensaje libertario de derechos humanos, de respeto a la dignidad humana, a la diversidad, a la democracia, y utilicen ese marco que está ahí filosófico de inspiración de esa Constitución para construir un país en sintonía y en conexidad con el espíritu de esa Constitución. Pero eso está ahí, eso está intacto y no lo han podido destruir y es el alma que no se puede destruir con la arbitrariedad, sino que está ahí y que es perenne y que hasta cuando lleguen seres colombianos, colombianas, que quieran leer ese espíritu y desarrollarlo en la realidad social, hasta allá va a sobrevivir ese espíritu y hasta cuando eso ocurra no vamos a tener aquí una sociedad en conexión en sus realidades fácticas, sociales y económicas y políticas, en conexión con el espíritu de esa Constitución.
Le agradezco mucho, doctor Iván Orellana. Nos ha dado una respuesta sumamente profunda y soñamos con un país. A continuación, daremos paso a la ronda de preguntas por parte del público. Pero recuerda que cuentan con máximo de 1 minuto para su intervención. Por cuestiones de tiempo, la pueden escribir al chat. Yo voy a especificar las preguntas y si desean intervenir, por favor, manifestarle de esta forma para darle servicio de la palabra en el presente foro. Bueno, tenemos algunas preguntas que ya fueron previamente enviadas y son las siguientes. Esta pregunta es elaborada por Daniela Durán y es la siguiente. El gobierno, mediante el decreto 491 del 28 de marzo de 2020, autorizó al Congreso para que sesionara virtualmente. ¿Considera usted, con dicha medida, el gobierno atenta contra la autonomía e independencia del legislado, específicamente en el ejercicio crucial de control político del Congreso a las declaratorias de excepcionalidad? Siendo los ponentes desea responder. Muy rápido, es una vergüenza eso, pero quiero agregarle un detalle, y es que esa disposición del Ejecutivo fue solicitada por el presidente del Senado, más vergonzoso todavía, que el propio desconocimiento de la autonomía y la independencia del Poder Legislativo surgió de la iniciativa del propio presidente del Congreso. Hoy la Corte Constitucional, por fortuna, declaró inconstitucional. Declaró inconstitucional esa medida, sí. Geraldine, yo también estoy totalmente Adelante. con el doctor Iván Marulanda y como lo mencioné en mi intervención, el día 26 de marzo fue el día en que el senador Lidio García solicitó al presidente de la República que expidiera ese decreto legislativo que le permitiera al Congreso de la República seguir sesionando. Por eso presenté mi gran duda frente a por qué una corporación totalmente independiente le pide al Ejecutivo que regule su actuación. Y posteriormente resulta curioso porque el mismo senador, Lidio García, en un comunicado de prensa dice que él preside una corporación totalmente independiente y que el gobierno de la República no tiene por qué interferir con sus decisiones ni está supeditado a sus decisiones. Sin embargo, unos meses atrás le pedía e incluso le presentaron algunas propuestas para ese decreto legislativo que permitiera sesionar virtualmente al Congreso de la República. Siendo esta corporación totalmente independiente, pudo regular su propia actuación. Sí, yo creo, para intervenir sobre esta pregunta, que parte de lo que adolecen muchos congresistas de Colombia es de falta de valor moral, falta de interés cívica y de compromiso con la institución y con el pueblo. Porque no de otra manera puede entender uno que una institución tan seria y tan importante históricamente en la construcción de lo que es el Estado de Derecho, en el caso colombiano esté tan arrodillado e hipotecando por intereses particulares la autonomía y la independencia institucional. Por eso digo yo que a la sociedad colombiana le falta recuperar esa facultad, ese poder sancionatorio moral. Claro, no estamos en Dinamarca. Como diría el maestro Chandía, estamos en Cundinamarca. Pero es necesario que el pueblo despierte y ajuste cuentas con personajes de tan poco talante intelectual y de carácter político como el presidente actual del Congreso de la República. Agradezco por sus intervenciones. La segunda pregunta es elaborada por Valentina Delia y dice, el Congreso de la República, al no instalar las sesiones constitucionales el 16 de marzo del año en curso, adujo que el gobierno nacional había prohibido las concentraciones superiores a 50 personas
y que la ley quinta del 92 solo regulaba las sesiones presenciales. ¿Consideran ustedes que dichas razones son constitucionales, válidas o, por el contrario, constituyen un rezago del tradicional legalismo colombiano? Muy breve, yo quería tocar ese tema y decirles a ustedes, Yerline y Lucero y profesor Tovar, esa angustia que tengo a ese respecto. ¿Cómo es posible que estuvimos 30 días sin poder sesionar porque no nos convocaron? Es decir, que la fragilidad de las instituciones llegue al punto en que una persona, que es el presidente del Senado, se pueda dar el lujo de cerrar el Congreso, que empiecen las sesiones constitucionales del Congreso y se dé el lujo de no convocarlas y tener 30 días aislados a los congresistas sin poderse reunir siquiera. Eso es una vergüenza. Y yo estoy pensando en mi angustia que algún tipo de sanción política tiene que haber para semejante atropello, porque eso es una cosa inconcebible, es inconcebible que algo así pueda ocurrir. Quería simplemente decir eso, eso es infame, eso es absurdo, eso es increíble, que tuvimos un Congreso cerrado por voluntad de una sola persona, del presidente del Senado, en su ignorancia y también seguramente en una mala inspiración, para no hablar de algo más grave, con relación a lo que debía ser la necesidad de confinar ese Congreso y no dejarlo intervenir. Algo tiene que pasar aquí para que eso no vuelva a ocurrir, porque eso es una infamia para la democracia. Adicional a lo que dice el senador, a mí me llamó profundamente la atención una entrevista que dio la actual ministra del Interior. Con el presidente del Congreso nos estamos poniendo de acuerdo para ver si se establecen sesiones del Congreso. Entonces yo digo, carambas, hombre, ¿qué es lo que pasa en Colombia? ¿Quién manda en Colombia? ¿Qué pasa con la institucionalidad? Por eso digo yo de la crisis institucional. Y si la crisis institucional no toca las puertas seriamente de los representantes del pueblo, al pueblo no le queda más que la protesta y la calle para hacerse valer, porque no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. El pueblo también se cansa. Y es responsabilidad de los representantes del pueblo lo que llegue a suceder por la negligencia, por el desinterés, por la desidia de cumplir su función constitucional. No es un deber, es una obligación, porque los deberes se quedan en el campo de la moral. Las obligaciones son exigibles normativamente. Luego, sí debe haber un juicio político a estas personas. Y si evidentemente no se pueden llevar a la plaza pública para hacer el escarnio público, la sociedad colombiana debe tener bien claro esos comportamientos para castigarlos en el próximo proceso electoral. Yo también comparto lo que mencionó el doctor Tovar y el doctor Iván Marulanda, y también comparto esa angustia del doctor Iván Marulanda, pues es muy complicado entender por qué el Congreso dejó de sesionar un mes, cuando su obligación constitucional era iniciar sus sesiones virtuales del segundo periodo legislativo el 16 de marzo. Y como él lo mencionó, el presidente del Senado un día antes solicitó el aplazamiento de esa primera sesión y que al inicio de las sesiones informales virtuales reiteró que la única persona que podía convocar al Congreso de la República era el presidente, el señor Lidio García.
y que por lo tanto ninguna de las sesiones informales virtuales llevadas a cabo hasta ese momento tenían una validez. Y una vez él convoca al Senado a plenaria, el 13 de abril se da inicio a esas sesiones ordinarias. Y tampoco cumplió con lo que manifestó en un principio, que era recuperar ese tiempo no laborado que consideramos es de vital importancia, pues como lo hemos reiterado durante todo este foro, el control político es una función supremamente relevante en el marco de una emergencia. Sin embargo, eso no se tuvo en cuenta y el día 20 de junio finalizó el segundo periodo legislativo. A pesar de que varios congresistas le solicitaban al presidente Lidio García más tiempo para incluso evaluar el informe del gobierno. Sin embargo, él fue contundente en decir que él dio todas las garantías necesarias para hacer las evaluaciones y las revisiones pertinentes, que no era necesario más tiempo, porque se habían llevado más de 19 plenarias, incluso más de 300 sesiones virtuales que superaban las 10 horas diarias. Sin embargo, no hubo ese control político que toda la ciudadanía esperaba y es por eso que comparto esa angustia e incluso la angustia del doctor Luis Prediur Tovar de dormir hoy en un estado democrático y levantarme en un estado totalmente autoritarista. Muy bien, vamos a dar lectura a la última pregunta y es la siguiente. Constitucionalmente se tiene establecido que el Congreso, como representante directo de la voluntad popular, debe sesionar presencialmente, pero esta práctica ha demostrado que en el Congreso prevalecen los intereses partidistas, lo cual deslegitima la representación popular. ¿Considera usted que la virtualidad acelera ese desprestigio o, por el contrario, es un buen medio para recuperar la confianza popular perdida en esta institución? La pregunta fue enviada por la estudiante Laura Natalie Gamboa. Quiero agregar un elemento al tema que veníamos tratando, que es importante. El Congreso en sesiones ordinarias, es decir, en el periodo constitucional de sesiones, tiene la obligación de sesionar y de trabajar. Pero en condiciones de emergencia económica, social y ambiental, el presidente de la República, si el Congreso no está en sesiones ordinarias, el Congreso de la República puede sesionar, si el presidente no lo convoca a extraordinarias, puede sesionar por derecho propio. Es decir, la negligencia de no sesionar es mucho más grave porque es que el Congreso puede sesionar y tiene la obligación de sesionar en estados de emergencia, inclusive cuando no está en periodo de sesiones ordinarias. Y me refiero al tema de la virtualidad. Mire, es una calamidad la virtualidad. La virtualidad no es un espacio democrático. Así de sencillo. No es posible. Usted es tratado de la manera más arbitraria. Simplemente el presidente del Senado le da la voz y la palabra a quien le interesa que hable. Y a quien no le interesa que hable, lo desconoce. Y no hay manera de reaccionar. Y no hay manera de protestar. Y no hay manera de reclamar el derecho a hablar. Es absolutamente anómala la situación de la virtualidad. Hay formas de sesionar, inclusive ante el peligro del virus y de la pandemia, de manera presencial, organizando el escenario y organizando los tiempos para que los congresistas, como lo han hecho en otros países democráticos, hagan presencia cuidando su integridad física, de tal manera que se evite el contagio, pero sin prescindir de la presencia física. Sin presencia física, por estos medios virtuales, no hay democracia. Sí. Voy a responder con la figura gráfica de la presencialidad para trasladarla a la virtualidad. Si con la presencialidad
los congresistas se quedan dormidos. Los congresistas en el momento de tomar decisiones se levantan y hacen que el quórum colapse. Si los congresistas no le prestan atención al compañero que está hablando porque están chateando, están jugando, están conversando con otro colega. Si eso lo hacen en la presencialidad, en donde normalmente hay ciudadanos asistentes que los observan directamente en ese comportamiento, ¿cómo será en la virtualidad? A mí me parece que la virtualidad, que es una coyuntura que vino, comillas, para quedarse, y lo padezco como profesor. Está uno hablándole a una pantalla y no sabe si hay receptor de la información o de lo que uno está dando. Y con esos antecedentes de falta de sentido de pertenencia institucional, ¿cuántos congresistas simplemente van a la apertura de la instalación, a la apertura de la sesión y se pierden? Entonces, la virtualidad es una especie de agujero negro por el cual se cuelan cualquier cantidad de indeseables de la democracia colombiana. Bueno, y para finalizar, yo también considero y estoy de acuerdo con lo mencionado, pues la virtualidad ya nos dimos cuenta que es una herramienta que definitivamente no permite esa participación política esperada y que por lo tanto el Congreso, a pesar de sesionar de manera virtual, pues no ha podido hacer uso idóneo o el mejor uso de esta herramienta y que por lo tanto pues esperamos un pronto pronunciamiento por parte de esta corporación para que la ciudadanía tenga conocimiento de cómo se va a llevar a cabo la tercera legislatura y cuáles van a ser esas decisiones adoptadas que garanticen una efectiva participación política. Muy bien. Agradecemos a cada uno de los participantes por su ponencia, por su tiempo, por esta disertación jurídica. Y damos así por terminado el tercer foro sobre el derecho en tiempos de COVID y los invitamos al cuarto con el tema de la emergencia de los derechos humanos, orden democrático, organizado por la línea pedagogía en derechos humanos y democracia para el próximo 16 de julio a las 6 p.m. Invitamos al profesor Luis Pedro Tobar, coordinador general de Polites, a cerrar este curso. En nombre de la línea de asesoría normativa de Polites, muchas gracias por su participación y atención. Doctor Tobar, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Yeverly. Como siempre, antes de la clausura del foro, es mi reconocimiento sentido, fraternal y muy sincero a los estudiantes y al doctor Marulanda, quien ha sido nuestro invitado en el día de hoy. Como ha podido observar, doctor Marulanda, este es un ejercicio académico de estudiantes con profesores para ponerlos en la plaza pública con personajes de trascendencia nacional, como en el caso suyo. Yo creo que el ejercicio tiene sus bondades y, como cualquier obra humana, tiene sus defectos, pero yo considero que es más lo positivo que lo negativo. Muchísimas gracias, doctor Marulanda. Usted ha enaltecido la sesión de hoy. Muchísimas gracias, Daniela. Muchísimas gracias, Yeverly. Y muchísimas gracias a los asistentes.